Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, alumnos. Bienvenido. Esta es la primera clase de facturación de obras sociales. Ya tuvimos, creo que una presentación en el sábado pasado, una mini presentación que le hizo el licenciado Rubén aquí en San Vicente, donde me presentaba a mí. Yo voy a ser el profesor que le va a dictar la clase de facturación de obras sociales. Mi nombre es Juan Carlos Mazurek. Como decía el profesor Rubén, me dedico a la parte privada, más que nada a la parte privada. Hace 16 años que estoy a cargo del departamento de facturación de una obra social y justamente por eso me ha convocado a que, dada la experiencia que tengo en lo que es la parte de facturación, para poder darle este curso, esta charla de lo que es la parte de facturación de obras sociales. Em, por ahí se va a conocer en todo lo que es el dictado de las clases, todas las funciones y todo el conocimiento que puede llegar a tener o que necesita tener un operario, un facturador o un liquidador de obras sociales. Eh, el, eh, Tenemos que conocer ay, perdón, cuáles son los objetivos que queremos lograr al finalizar el cursado, ¿sí? Los objetivos que va a tener que cumplir el facturador, que son principalmente ser capaz de identificar las prácticas médicas, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que en todo el trabajo médico hay distintas prácticas, a lo que ellos le van a llamar como práctica ambulatoria, prácticas de internadas y prácticas de alta complejidad. Entonces, la función de ustedes como facturadores va a ser capaz de identificar este tipo de prácticas, las especialidades que le corresponde a cada médico y realizar el cálculo de los galenos honorarios y galenos gastos, que después más adelante ya vamos a ir comenzando y conociendo el significado de cada uno de estos galenos y cómo se realizan los cálculos, ¿sí? También poder efectuar la liquidación de una prestación médica, ya sea en la parte ambulatoria o en la parte internada, y presentar a la obra social para que el médico pueda realizar el cobro de la misma, ¿sí? Eh, Ustedes conocerán por experiencia por ahí que hay distintos tipos de profesionales médicos, ¿sí? Em, También pueden tomar nota a medida que vamos desarrollando esta primera grabación, esta primera clase, tomar nota de los glosarios de terminologías que por ahí ustedes desconocen para después en la teleconferencia poder presentarlas y sacar la duda o ver la descripción de esa terminología, ¿sí? Volviendo al tema, ustedes tienen los profesionales médicos, ¿sí? Son distintos tipos de médicos que hacen a la parte de salud, ¿sí? Un profesional médico, bueno, un profesional médico, eh, o un médico mejor dicho, es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o la lesión del paciente. La medicina es una ciencia, ¿no es cierto? Y de esa ciencia se divide en distintas ramas. Después vamos a ir conociendo también cuáles son las distintas ramas de esta ciencia que trata rama específica, ¿no es cierto? Que tratan distintos tipos de diagnósticos o enfermedades. La lesión 1 justamente es un trabajito para que ustedes lo puedan desarrollar, que es buscar cuáles son los tipos de médicos y qué campo de acción tiene cada uno, ¿sí? Como ejemplo, le digo, ustedes por ejemplo tienen un médico que es cardiólogo, ¿sí? El médico cardiólogo, si bien se ha recibido dentro de la ciencia de la medicina, ha hecho un apartado que es la profesión o que le permite a él identificarse como un profesional en el área de cardiología, ¿sí? Esto va a ser entonces el profesional médico, tenemos cardiólogo y el campo de acción cardiología. Dentro del tipo de práctica médica, que esto es lo que hace a lo que es el módulo 1 del cursado,
tipo de prácticas, tenemos dos tipos de prácticas. Podemos identificar las prácticas que son ambulatorias y las prácticas que son internadas. Las prácticas ambulatorias. Las prácticas ambulatorias son aquellos servicios que brindan las instituciones sanatoriales o los médicos y que no requieren el uso de una hospedería, así que el paciente no queda internado o no queda dentro del sanatorio de un día para el otro, una cierta cantidad de horas. En primer lugar, se identifica la consulta médica, que es una de las principales prácticas médica ambulatoria, donde el médico brinda, o la atención médica es brindada por un profesional en un consultorio externo o ambulatorio, ¿sí? La principal práctica médica es la consulta, como les decía, la consulta y sus variantes. Después vamos a tener otros tipos de prácticas médicas, ambulatorias también, que son las llamadas prácticas de diagnósticos. Dentro de la práctica de diagnóstico tenemos, por ejemplo, los laboratorios, las radiografías o demás estudios que no se realizan cuando el paciente está en un estado de internación o un estado de hospedaje dentro de un sanatorio, ¿sí? Simplemente son prácticas que se realizan por fuera de lo que es el sanatorio y que acompañarían a lo que es el tratamiento ambulatorio de un paciente, ¿sí? A diferencia de las prácticas ambulatorias, tenemos lo que son las prácticas en internación. La palabra internación hace alusión al resultado de la acción de internar a un individuo en un centro de salud, sanatorio u hospital como consecuencia del padecimiento de alguna dolencia o enfermedad para que reciba tratamiento médico específico a causa de la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es la diferencia que tenemos, para que ustedes lo vean, de lo que es una consulta o un tratamiento ambulatorio de lo que es un tratamiento en internación. En el tratamiento ambulatorio, el paciente acude al consultorio médico, el médico lo evalúa, le diagnostica y le da algún tratamiento, ya sea ambulatorio o vía oral o algún otro, una solicitud de algún estudio complementario para poder identificar cuál es la enfermedad o cuál es la dolencia que tiene el paciente o la patología, como se llama en la parte médica, y poder tratarlo, ¿sí? Y en lo que es la internación, ya cuando el paciente no puede salir de esa afección o de esa patología en forma ambulatoria y requiere ser ingresado a un centro de salud para un mejor control, un mejor diagnóstico y por supuesto que reciba la atención que le pueda sacar adelante en el caso de salud. Estas más o menos son el objetivo, la descripción de todos los médicos y la práctica que nosotros tenemos en lo que es en el módulo 1 del curso de facturación de obra social. Vamos a ir viendo, ustedes ya tienen dentro de lo que es la plataforma, tienen el cronograma de clases con los distintos conceptos o las distintas temáticas que se van a ir dando dentro de lo que es la carrera, ¿sí? En la clase 2, por ejemplo, vamos a ir viendo lo que es la historia, el nomenclador. Ustedes van a ver que dentro de las prácticas médicas están codificadas. Cada práctica que se hace a un paciente tiene un código específico que lo identifica, ¿sí? Esas prácticas, esos códigos, mejor dicho, esos códigos están descritos en lo que se llama, dentro de medicina, se llama el Nomenclador Nacional de Prácticas Médicas, ¿sí? O NN, como se le conoce, ¿sí? Después ustedes van a ver la creación de lo que es el Instituto Nacional de Obras Sociales, que fue el que introdujo el Nomenclador Nacional, toda la historia de la medicina, y vamos a ir viendo también cómo se hace el cálculo de una práctica para que
más adelante el médico pueda presentar a la obra social y cobrar. Todo eso van a entender. Entonces, el objetivo principal de un facturador es que pueda ser capaz de identificar la práctica médica. Vamos a ver una de las primeras prácticas, ¿no es cierto? De la primera placa, donde dice ser capaz de identificar la práctica médica, la especialidad del profesional que puede realizar esa práctica y calcular cuánto el médico debería cobrar de acuerdo el convenio que tiene con la obra social, cobrar por realizar esa práctica, ¿sí? Entonces, una vez que finalicemos el cursado de estas 8 clases, ustedes van a poder ser capaz de lograr todo esto. Bien, alumnos, para ir finalizando esta primera charla, le vamos a dejar una actividad para que ustedes realicen. Van a tener que ingresar en internet y buscar justamente lo que son los profesionales médicos, que es la lesión número 1, ¿sí? Van a ingresar, deben presentar en hoja de papel, hoja escrita, por escrito, 2 consignas. Uno es buscar los tipos de profesionales médicos y la número 2 es el campo de acción o campo de desarrollo de cada uno de los profesionales. Entonces, tenemos, lo primero es buscar cuáles son los tipos de profesionales médicos y el segundo, el campo de desarrollo, campo de acción de cada una de esas profesiones, ¿sí? Eso lo presentan por escrito y después en clase lo vamos a ir viendo y vamos a ir discutiendo cada una la descripción de cada uno, ¿sí? Bueno, para finalizar, le agradecemos a todos por haber compartido con nosotros esta primera clase. Y bueno, nos estamos viendo entonces en lo que es la teleconferencia y la clase.